Buenos días, bienvenidos hoy, más que un curso, a una presentación del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, donde nos presentarán la infraestructura, métodos a seguir. También les presentaremos nuestra forma de actuar, cómo vamos a atenderlos allá y los pasos que estamos dando para cambiarnos o abrir una nueva sucursal, para nosotros una aduana, en este nuevo puerta de entrada y salida del país. Bienvenido, espero que les sea de utilidad y estamos haciendo todo lo posible y lo correcto para poderlos atender y que su mercancía salga y entre al país de manera adecuada por ahí. Gracias, licenciado. Estimados participantes, la conferencia se desarrollará con la presentación del licenciado Jorge Fortier, el licenciado Carlos Patiño y el licenciado Ricardo Hernández, y en nuestra sección de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas se llevarán a cabo al finalizar la presentación. Buenos días, amigos de los miércoles, compañeros, Anayeli. Muchas gracias por esta invitación, esperando que la información que les vamos a compartir más adelante sea de utilidad para sus operaciones y para que tengan una mayor visión sobre este nuevo aeropuerto que se está pronosticando que se vaya la carga del AICM, ¿no? Para allá. Sí, por favor. Bueno, para hacer un resumen de... Para hacer un resumen de este tipo o este decreto que ya conocemos, el 2 de febrero del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina, un decreto el cual establece que quedará cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para los vuelos exclusivos de carga, ¿no? Esto es muy importante mencionarles porque todos están o piensan que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quedará cerrado. Ok, bueno, como se les comentaba, el 2 de febrero del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, un decreto que establece el cierre de operaciones para vuelos cargueros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, los vuelos combinados que vienen pasajeros con carga seguirán entrando a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es muy importante esta observación, ya que muchas personas están pensando o creen que la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México quedará cerrado, lo cual es incorrecto. Lo único que sucederá es que este aeropuerto, donde todo se concentraba la carga, se va a dividir y ahora pasará los vuelos cargueros al AIFA. También es importante mencionar que en el mismo decreto se establecen 9 transitorios, del cual hay uno que es muy importante. Se menciona un periodo de transición de 108 días hábiles para que los permisionarios y concesionarios que puedan o que brinden este servicio de vuelos exclusivos de carga puedan tener este periodo para reubicar sus operaciones, ¿no? Es un tiempo máximo, es un plazo máximo, sin embargo, puede ser antes el traslado de estas operaciones y dependemos de estas líneas aéreas, ¿no? En este sentido, pasamos a explicar un poco más sobre las diferencias que vamos a encontrar entre la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la aduana de la primera lámina. Tenemos dos imágenes. Una de ellas nos indica que la aduana del AICM cuenta con una circunscripción territorial de 130,200 metros cuadrados. Y el AIFA cuenta con una circunscripción de 116,300 metros cuadrados. Como podemos observar, estas dos aduanas son muy parecidas en cuestión de territorio. ¿Me apoyan con la siguiente lámina, por favor? No se ve la presentación. Dice Ana que no la ve. ¿Me dan un segundo? Al parecer no se ve la presentación. Por favor. Bueno, aquí en esta lámina, como se los comentaba, tenemos los números o datos duros, ¿no? Que nos interesa saber para tener un poquito mayor de visión de lo que es estas dos aduanas. La primera aduana, que es la del AICM del lado izquierdo, podemos observar que cuenta con un territorio de 130,200 metros cuadrados.
¿no? Y el AIFA cuenta con 116,000 metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente las dos aduanas son iguales en cuestión de circunscripción territorial. Medida con la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a observar un poquito más de datos duros, se los voy a explicar para que dimensionemos qué es lo que suceda en los próximos días. En el primer apartado vamos a encontrar lo que son los vuelos. Vuelos van a ser en 3 categorías. El primero de ellos va a ser los vuelos de carga, ¿no? Exclusivos de carga, que son, en el año 2022 fueron 10,379 vuelos. En el renglón de abajo vamos a encontrar los exclusivos de pasajeros. Esos en comercio exterior no nos interesa tanto, ya que, pues bueno, nosotros nos enfocamos más en la carga internacional, pero es bueno comentarles que en el año 2022 fueron 4,507 vuelos. Y finalmente, los vuelos combinados donde encontramos pasajeros y carga fueron un total de 316,791 vuelos al año, ¿no? Si podemos observar, los vuelos de carga es un 3% de todo lo que se ha generado en el transcurso del 2022. Sin embargo, si lo representamos en cargas o en tonelada, nos podemos observar que cambian los datos. Del lado derecho podemos encontrar en la parte de arriba que dice carga en kilogramos y podemos observar que ese 3%, que son 10,000 vuelos, van a representar 308,000 kilogramos, 612,410, porque pues los aviones son exclusivos de carga, y si lo comparamos con los vuelos combinados, podemos observar que son hasta mucho menor, ¿no? Son 212,000 toneladas, ¿no? Entonces, podemos observar que, aunque son menos los vuelos de cargueros, nos representa a nosotros en comercio exterior mucho más que los combinados. ¿Me apoyan con la siguiente lámina, por favor? Ok. En esta lámina queremos justamente representar esos datos para que tengamos una mayor visualización de lo que les comentaba. Si podemos observar, los vuelos combinados representan del 100%, en el AICM representan un 96%, ¿no? Que ese 96% es el que se va a quedar en el AICM. Después tenemos un 1% que son los vuelos pasajeros, que prácticamente en este momento no nos interesan, y finalmente tenemos un 3% sobre los vuelos cargueros. Ese 3% es el que se traslada a la aduana del AIFA, o esa es la intención. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina lo vamos a representar en kilogramos. Como se los comentamos, si podemos observar, en color azul vamos a tener los vuelos cargueros, pero representados en kilogramos. Y el restante, el que es el color naranja, vamos a tener los combinados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo marcado en azul es lo que se va a trasladar al AIF, ¿no? Ese 3% se representa en esto. Y el restante, que es un 33%, se quedará en el AICM, ¿no? Entonces, podemos observar que aunque sea mínimo esos vuelos, a nosotros nos representa demasiada carga que se va a trasladar a la AIFA, y es nuestra intención de que ustedes lo vean para que también nosotros les compartamos lo que estamos haciendo en Ocampo para que sus operaciones puedan seguirse despachando y tengan ese flujo que al día de hoy al menos tienen, y pensamos que se va a mejorar, ya que en la aduana del AIFA cuenta con una circunscripción territorial igual que la aduana de la ICM, y ahora, pues bueno, va a estar hasta sobrada porque no se pasa ese 100%, simplemente se divide, ¿no? Me ayuda con la siguiente lámina, por favor. Aquí vemos lo que es una gráfica en la cual podemos identificar los demás aeropuertos, ¿no?, que tenemos, a los que se pueden llegar a ir, ¿no? Las aerolíneas. Sin embargo, podemos identificar que les ponemos aquí 5 aduanas, ¿no? Y si nos damos cuenta, la aduana del AIFA y del AICM son las más grandes porque manejamos más carga. La
aduana de Querétaro, Puebla, Toluca y hasta Guadalajara son aduanas muy pequeñas en territorio, por lo cual si alguna línea aérea decidiera migrar a alguna de esos aeropuertos, lo que sucedería es que se saturarían estos aeropuertos porque ya están en su capacidad máxima y ya no tienen hacia dónde expandirse. Son muy pequeños. Por lo cual la aduana del AIFA es muy viable, ya que tiene una circunscripción territorial muy grande y aparte no va a estar saturada, va a estar como por un 40% libre de la carga que se maneja habitualmente en el AIC. ¿Me ayuda con la siguiente lámina? Por favor. Aquí en esta lámina le va a explicar un poco más el licenciado Fortier sobre la distancia que tienen estos aeropuertos en relación a la Ciudad de México. Sí, gracias, licenciado Ricardo. Bienvenidos a todos, amigos de los miércoles. Un placer estar con ustedes nuevamente. Este curso se hizo a inquietud de muchos de los importadores y exportadores porque ha habido lamentablemente poca difusión hacia este nuevo decreto y este nuevo aeropuerto y en cambio ha habido muchos rumores y por lo tanto desinformación. Entonces en esta plática intentamos despejar todas esas dudas y platicarles un poquito de lo que Ocampo está haciendo para la migración a ese nuevo aeropuerto. Bueno, aquí como comenta el licenciado Ricardo Hernández, por efectos del decreto, que mucha gente pensaba que el decreto es en favor del AIFA, pero si lo leemos a detalle, no es específicamente así. Lo que dice el decreto en pocas palabras es que ya no van a permitir el aterrizaje de vuelos cargueros exclusivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los vuelos de pasajeros, solo pasajeros, o los famosos combinados, que es pasajeros y carga, sí van a seguir aterrizando. ¿Ok? Entonces, ante esta expectativa, muchos forwarders, algunas líneas aéreas e importadores pensaron en alternativas para no ir al AIFA. ¿Por qué para no ir al AIFA? Porque teníamos muchas personas, incluyo en ellas, la idea de que el aeropuerto Felipe Ángeles es un aeropuerto muy pequeño y no está lejos de la realidad en el área de carga, en el área de pasajeros, pero en el área de carga, la verdad que hemos quedado sorprendidos de la infraestructura que se está por terminar, porque también hay que ser claros, está a punto de terminarse. Bueno, en ese orden de ideas, la gente empezó a ir pensando hacia otros aeropuertos cercanos. Si me dio ingeniero, ahí Siguiente. Ahí van a ver en la presentación que tenemos la aduana de Toluca, la aduana de Puebla, la aduana de Querétaro, inclusive Guadalajara, algunos han pensado en Guadalajara, y uno que otro por ahí salió la idea de hasta la aduana de Monterrey. ¿Por qué si está tan lejos? Pues porque piensa que es un aeropuerto grande que puede de alguna manera absorber la carga o parte de la carga que viene de la ICM. Sin embargo, pueden ver ustedes ahí en la tabla de distancias, pues que fuera de Toluca, que está a 68 kilómetros, pero la realidad es que no tiene mucha capacidad extra para recibir lo que está liberando ICM. Puebla está a 125 kilómetros, Querétaro 210 kilómetros, Guadalajara está a 549 kilómetros, está más lejos que ir de aquí a Acapulco, y Monterrey pues prácticamente está casi a 1000 kilómetros de distancia. Eso impliquémosle costos, tiempos de traslado, esos aeropuertos la verdad no son tan eficientes. En el aeropuerto, por ejemplo, de Guadalajara, hay que pedir previo con un día de anticipación. Entonces, en resumen, ningún aeropuerto de estos está en capacidad de recibir ni un 25% de la carga que va a liberar el AICM. Sin embargo, el AIFA, que está a solo 49 kilómetros de aquí, pues ahora nos damos cuenta que sí tiene una capacidad en el área de carga bastante grande. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, quisiera que vieran las siguientes láminas
para que vayan viendo algunas características del aeropuerto. Adelante, ingeniero, por favor. La siguiente. Ahí vemos las oficinas de la aduana por la parte exterior. Esta es propiamente ya la aduana, las oficinas de la aduana en la parte interna y una plaza ahí que pusieron. En el siguiente vamos a ver, este es el módulo de selección aleatoria de exportación e ingreso de mercancía. Ahí se ve que es un circuito, entra la mercancía o los camiones vacíos o de expo. La casetita que se ve ahí son rayos gamma. Si no le toca rayos gamma puede pasar directo a módulo de selección aleatoria. Si toca rojo, en la parte central al fondo se ve un andén, ahí le hacen la revisión. Y si toca libre o ya está liberado el rojo, entonces da la vuelta en U hacia la ruta fiscal. Siguiente. Ahí vemos la primera lámina de los almacenes. Vean la capacidad de los almacenes, vean la altura comparados con los coches, la altura tan impresionante que tiene esos almacenes que no lo tiene nuestro actual aeropuerto. La parte gris que destaca del resto de la construcción son mezaninis de oficinas para la operatividad de los propios almacenes. Si se dan cuenta, ya tiene puertas de carga, como las que se usan ahora profesionalmente, y no un andén como el que tenemos en la Ciudad de México, en donde tenemos que convivir montacargas, carga y usuarios caminando y esquivando ahí los montacargas, lo cual lo hace inseguro, lento el proceso de carga. Aquí podemos tener un proceso de carga mucho más seguro, más eficiente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí vemos, ya están rotulando ahí DHL, que ya anunció y se comprometió con el presidente de que van a llegar los vuelos ahí va a empezar con un vuelo. De hecho, nos anunciaron que el 28 de febrero, o sea, este mes estamos a nada de que aterrice el primer vuelo operado por DHL. ¿Qué sigue? Ahí vemos la segunda sección de los aeropuertos, perdón, de los almacenes, Vean qué capacidad tan grande está esto. Tomando en cuenta la lámina que presentó el licenciado Ricardo, en donde dice que el 59% de la carga llega en aviones cargueros, quiere decir que estos almacenes están listos para recibir ese 59% y según versiones oficiales, todavía tienen una capacidad de excedente de un 40% más. Esas son las oficinas donde van a estar los forwarders y los agentes aduanales. Ahí vemos que son de 3 niveles con estacionamiento subterráneo. Ahí la misma oficina pero vista desde otro ángulo. Una vista de las 3 plantas que tiene 3 niveles para poner oficinas. Un área central que está habilitada como para comedor. Y vemos que también ya tienen conectividad con líneas de transporte público. En este caso es el Mexibus, que sale de la línea de la estación Azteca, Ciudad Azteca, sale de ahí y llega hasta acá por 18 pesos. Esta es una vista aérea. Ahí podemos ver al lado izquierdo, lo que les decía, izquierdo arriba, pueden ver el flujo de la ruta, hace como un serpentín de la ruta fiscal de Expo, y Impo vacíos. En la parte central se ven los almacenes en color blanco, que son unas barritas blancas, y si se dan cuenta, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de esos 2 almacenes centrales hay espacio para crecimiento, pero ya tiene las vialidades de concreto hidráulico construidas, ahí lo pueden apreciar. Al frente se encuentra la herradura donde están los agentes aduanales y forwarders, la plaza donde está la bandera y las oficinas de la aduana. Del lado derecho, arriba, está la salida de la aduana, módulos, reconocimiento aduanero y ruta fiscal. Lo que se ve ahí como unos
pues marcado como unas pistas, son efectivamente eso, son las laterales de las pistas donde los aviones llegan directamente a la parte de atrás de los almacenes. Listo, ya es la última. Sí. Bueno, ahí con eso ya explicamos lo que es gráficamente lo que es el AICM, y tenemos un video preparado para ustedes y pasaremos a preguntas y respuestas. También tenemos unas cuantas preguntas frecuentes que nos han estado comentando. Entonces, quisiera hacerle la palabra al liceo Carlos Patiño para que nos dé su opinión, y le haría yo las preguntas frecuentes que nuestros clientes nos han dado. Adelante, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, amigos de los miércoles. Bueno, pues un gusto tenerlos nuevamente aquí frente a nosotros, a este foro, que la participación de Ocampo, Grupo ANAL, es la preocupación de que ustedes estén enterados de viva voz para saber cómo se encuentra realmente el aeropuerto. Créame que lo que han comentado tanto el liceo Jorge Alfonso Fortier y el liceo Ricardo Hernández ha sido algo que de alguna manera a mí en lo personal me impresionó la estructura que tiene el aeropuerto, principalmente la aduana, la zona de carga de los recintos. Ahorita vamos a compartirles un video que me parece muy ilustrativo de todo el AIFA, y sobre todo que sabemos que existen 12 recintos fiscalizados, o fiscales más bien dicho, ¿no? Esos 12 recintos fiscales ya están habilitados respecto a las autorizaciones correspondientes. Va a contar con 2 zonas de carga doméstica y un recinto fiscalizado estratégico. ¿Qué quiere decir? Que la aduana está preparada para recibir la cantidad de cargueros, como bien lo comentan en el decreto presidencial. Y bueno, aunque en realidad el objetivo era de habilitar o más bien descongestionar el espacio aéreo, con las gráficas que les ha mostrado el licenciado Ricardo Hernández, se nota que solamente en los vuelos de carga solamente representa un 3%, y en la zona del volumen de carga pues representa un 59% de la actual carga que está en el aeropuerto. O sea que prácticamente vamos a estar teniendo una aduana respecto a la carga dividida, una en un 59% en el AIFA y el restante en el aeropuerto Ciudad de México Benito Juárez. Pero bueno, esto le va a dar una operatividad diferente. También es importante destacar, antes de pasarles el video, que existe una terminal o un espacio regulatorio, que eso ninguna aduana del aeropuerto Jorge Ricardo tienen. Está muy asimilado en los recintos portuarios, ¿no? Que tienen un espacio regulatorio donde ingresan los transportes, cosa que nosotros no tenemos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hemos estado batallando que hay que formarse con los códigos QR, y este espacio regulatorio pues nos va a dar acceso para 90 unidades entre chicas, medianas y grandes, para poder accesar al aeropuerto y empezar a recibir la carga para iniciar el despacho aduanero de las mercancías. Ojalá que este video que les estamos compartiendo les sea de utilidad y tengan visibilidad respecto a cómo van los avances de esa estructura, muy importante, y que bueno, ya está, y pues solamente hay que ponerle buena voluntad para que esto camine y poderles dar el servicio que ustedes se merecen. Muchas gracias. Adelante con el video, ingeniero. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado al noreste del Valle de México, es un complejo aeroportuario de clase mundial, que cuenta con una capacidad suficiente para mover pasajeros y carga doméstica e internacional, entre otros servicios. Dentro del campo militar que lo alberga, se localizan las instalaciones principales siguientes: la terminal de pasajeros, la base aérea militar número 1, las bases de operaciones mixtas de aviación general y de helicópteros, FBO, así como una terminal de carga. El diseño y tecnología del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles lo convierten en el único en su género, en toda Latinoamérica, y con estándares similares de los países más desarrollados del mundo. El edificio de la terminal de pasajeros tiene la capacidad de transportar hasta 20 millones de pasajeros. Cuenta con 28 posiciones de contacto, 12 posiciones remotas y 5 posiciones de semicontacto, lo que proporciona facilidades para atender hasta 45 aeronaves de manera simultánea. La base aérea militar Alfredo Lezama
Álvarez, por sus capacidades estratégicas, es la más grande e importante del país. Adicionalmente, cuenta con estacionamiento, patio de maniobras de carga y un centro de acopio con capacidad de almacenaje de 500 toneladas para su empleo en la aplicación del Plan de N3C en cualquier lugar de la República Mexicana, así como brindar ayuda humanitaria en diversas partes del mundo. Las instalaciones de las bases de operaciones mixtas de aviación general y de helicópteros FBO están destinadas a proporcionar los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales a la aviación privada y ejecutiva nacional e internacional. El edificio dispone de 2.700 metros cuadrados con espacios para oficinas y cuenta con una plataforma de más de 40.000 metros cuadrados para albergar 23 posiciones de estacionamiento, 3 hangares de resguardo y un helipuerto con 26 posiciones con hangar de mantenimiento y resguardo. La terminal de carga tiene una superficie de 345.000 metros cuadrados, equivalente a 48 canchas de fútbol. En esta área se localiza un recinto fiscalizado estratégico, 12 recintos fiscalizados autorizados, 2 almacenes de carga doméstica y, a diferencia del resto de los aeropuertos del país, se cuenta con un patio regulador y un patio de traspaleo. Se considera que la capacidad es suficiente, en virtud que este complejo aeroportuario tiene la infraestructura para satisfacer las necesidades que se tienen a corto y mediano plazo, al contemplar el traslado de todas las operaciones de carga internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como se puede apreciar a continuación. En el año 2022, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió un promedio de 250.000 toneladas en aviones dedicados para carga internacional, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con una capacidad instalada para recibir 443.000 toneladas de carga en este rubro al año. El recinto fiscalizado estratégico de 21.000 metros cuadrados, completamente equipado y con las certificaciones correspondientes, al día de hoy tiene la capacidad de recibir 20.000 toneladas, contando con una proyección a 5 meses de hasta 120.000 toneladas, que garantiza la continuidad de la cadena de suministros. Cabe destacar que este recinto fiscalizado estratégico cuenta con la capacidad de recibir cualquier tipo de mercancía, ya que dispone de una cámara de refrigeración y de congelación, así como un sistema biométrico que permite el control de acceso al área operativa. Este recinto fiscalizado estratégico es el más moderno, equipado y seguro y único del sistema aeroportuario del país. Los 12 recintos fiscalizados autorizados cuentan en su conjunto con 62.400 metros cuadrados de superficie y una capacidad de manejo de carga total de 423.000 toneladas para este año 2023. De estos recintos, 4 se encuentran certificados y equipados con capacidades de operar de manera inmediata, y el resto estará en las mismas condiciones una vez que las empresas adjudicadas realicen los trámites y equipamiento correspondiente, de conformidad a sus modelos de negocios. Otra ventaja estratégica de la terminal de carga del AIFA es que en el largo plazo y de conformidad con su programa maestro, se contará con la posibilidad de ampliar la infraestructura para atender hasta 3 millones de toneladas de mercancías al año. De igual manera, y como es evidente, se contribuirá de manera decidida a incrementar los niveles de seguridad y control de las mercancías de importación y exportación que transiten en este aeródromo. El patio de traspaleo dispone de 2 plataformas para la concentración y consolidación de las mercancías para su posterior distribución. En el patio regulador existen 90 cajones de estacionamiento para vehículos automotores de diferentes capacidades que transportan mercancías de importación y exportación, asegurando, con todo esto, que el proceso del manejo de la carga sea eficiente y eficaz. Existe un sistema no intrusivo de revisión para que los vehículos puedan ingresar o salir de la zona de carga. El paso de los vehículos por el sistema no intrusivo busca detectar sustancias prohibidas o peligrosas. Posteriormente, en el segundo módulo, aleatoriamente se discrimina si debe pasar a segunda revisión o bien debe continuar de manera directa a los recintos para su proceso de exportación. La ruta fiscal del proceso de importación se materializa desde la plataforma de operaciones, la cual es custodiada por los oficiales de comercio exterior de la aduana. Para el efecto, se emplean equipos de seguridad y los medios a disposición de los agentes aduanales, quienes verifican que la mercancía coincida con el pedimento de importación. Al igual que en los procesos de exportación, las mercancías de importación siguen un proceso similar por un sistema de revisión no intrusiva. Cabe hacer alusión que a partir del próximo 13 de febrero, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continuará con sus operaciones mediante 6 frecuencias semanales de carga internacional por parte de la aerolínea Viva Aerobús. De igual forma,
La empresa Cargojet Airways a partir del 28 de febrero operará con 6 frecuencias a la semana procedentes de Estados Unidos de América. Y el 26 de marzo la empresa Ethiopian Airlines Cargo realizará 2 frecuencias a la semana procedentes de España. Con todo lo anterior, se puede determinar que la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con la infraestructura, equipamiento, certificaciones y procesos suficientes que permiten garantizar con altos estándares la continuidad de la cadena de suministro, el incremento de su capacidad de carga en el futuro y la seguridad y control de las mercancías que ingresan y salen del país, contribuyendo al desarrollo nacional y en beneficio. Bueno, pues ahí vimos ya la presentación, es muy ilustrativa, es muy buena referencia con datos muy buenos que nos son de gran utilidad. Pues yo pasaría a hacer las preguntas más frecuentes que nos han hecho nuestros clientes antes de esta presentación. Por aquí mi colega Carlos Patiño nos haga favor de irlas respondiendo. Una pregunta frecuente es, ¿qué pasará si llega mi mercancía al AICM y no la despacho antes de los 108 días en que vence el plazo del decreto? Bueno, ahí, Jorge, como sabrás, la mercancía que ya haya arribado con antelación a esos 108 días seguirá su proceso normal del despacho aduanero dentro de esa aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, sin ningún tema. ¿Ok? Otra pregunta es, después del plazo del decreto, ¿ya no llegará más carga al AICM? Sí, está contemplado en este decreto que ya tienen que de alguna manera adecuar la estructura a los permisionarios de estos vuelos de carga internacional, nacional, de carga regular y no regular, para que ya no aterricen en el aeropuerto internacional. O sea, que tendrán que tener una reubicación de esos vuelos y, como bien lo comentabas, puede ser en algún aeropuerto cercano, pero por las distancias y por las conveniencias económicas, todo apunta que va a ser, aunque el decreto, como bien lo comentas, no lo menciona, todo apunta que lo mejor o la mejor de las decisiones, dependiendo de cada línea aérea, tiene su libre albedrío para definirlo, pero al final creo que la más adecuada es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Pero puede llegar carga al AICM fuera de cargueros? Sí, claro, como bien lo dice el decreto y lo especificó el licenciado Ricardo Hernández, los famosos combinados, ya por ahí nosotros somos muy dicharacheros y decimos los combis, los vuelos combis, bueno, pues combis son los que traen pasajero y carga, esos seguirán aterrizando en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México Benito Juárez y seguirán despachándose como hasta ahora lo estamos haciendo. Bueno, seguimos con la plática. Como se les estaba comentando, nosotros identificamos que deberían ustedes platicarlo con su forwarder o sus líneas aéreas para ver a dónde llegaría su mercancía, ya que tienen la posibilidad de que su mercancía se divida en dos, ¿no? Ya una parte llegue a la aduana del aeropuerto y de la Ciudad de México y otra puede llegar a la aduana del AIFA, pero ustedes tendrían que identificar cuál es lo más conveniente. También es importante mencionarles que sobre estas acciones donde nos debemos ocupar dentro de estos 108 días son prevenir ciertas cosas para el despacho. ¿Qué podría hacer? Pues las regulaciones, ¿no? Un punto que es muy importante, hay regulaciones, no todas, pero existe una gran mayoría de regulaciones que tienen aduana de despacho. Al tener la aduana de despacho del AICM, nosotros no la podríamos usar en cualquier otra de las 49 aduanas que existen, por lo cual es importante que ustedes identifiquen este dato para que se eviten problemas al momento de su despacho. El día de ayer o antier aproximadamente, COFEPRIS nos indica, sacó un oficio por ahí en donde indica esta situación, que prevengan sus autorizaciones porque se está saturando, y también les indica que si llegan a tener alguna autorización que no han usado y está destinada para usarse en la aduana del AICM, ustedes pueden solicitar un cambio administrativo y de indicar que quieren que se cambie la aduana de despacho. Esto les ayuda a que no vuelvan a solicitar el trámite que dura aproximadamente entre 2 a 3 meses y solamente hacen la modificación y se quedan con el mismo permiso.
Esto lo acaba de sacar Cofepris. Estamos esperando que alguna de las demás dependencias se pronuncien al respecto, pero en dado caso que no lo hiciéramos, nosotros nos tenemos que ocupar en esta situación para prevenir e identificar a dónde va a llegar nuestra mercancía, porque los tiempos de respuesta de la autoridad en algunos permisos pues son largos. Correcto. A ver, aquí tenemos otra pregunta frecuente, Carlos. Sí. ¿Se puede hacer un tránsito del AIFA al AICM? Bueno, en este momento, como bien comentamos, la legislación que es la que se publica en las reglas generales en materia de comercio exterior, no está todavía bien instrumentado todo ese proceso. De acuerdo a la ley aduanera, por supuesto que podemos hacer un tránsito de una aduana como el AIFA o como la aduana de Toluca, que actualmente están haciendo los tránsitos del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México, que es la línea FedEx. En este sentido, salvo que en sentido contrario hubiera una emisión para prohibir esos tránsitos, en este momento quiero decirte que podemos hacerlos, solamente hay que esperar que se modifiquen las reglas en sus anexos para que tanto los identificadores puedan estar de acuerdo a esas variantes de este tránsito en virtud de que es una aduana nueva. Otra pregunta muy frecuente relacionada con los tránsitos. Actualmente hacemos tránsitos, especialmente lo que llega a Toluca por FedEx, hacemos los tránsitos a Ciudad de México para despachar ahí. Nuestros clientes tienen la inquietud, ¿se podrá seguir haciendo estos tránsitos? ¿Qué es lo que sabemos? Sí, justamente en una de las visitas que tuvimos en el AIFA, nos encontramos diferentes actores de comercio exterior y entre ellos uno que hace justamente los tránsitos que actualmente hacen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez a Nuevo Laredo. También están ya obteniendo las certificaciones necesarias para poder realizar, como hasta ahora lo están haciendo a través de del Benito Juárez. Algo muy importante, seguramente van a tener una, digamos, por llamarle de alguna manera, los beneficios que tiene el aeropuerto en cuanto al tipo de mercancías que se están despachando, tendría que ser muy similar el AIFA, si no es que igual, para que sigan con ese 50% de carga en el despacho. Entonces consideramos que esto también se va a manejar, Jorge. Muy bien, otra pregunta muy frecuente es, ¿ya están 100% listos la infraestructura para empezar, por decir algo, mañana los despachos allá en el AIFA? Bueno, como bien lo sabemos, ¿no? Como ha falta de difusión para que nosotros, los actores, estemos enterados, consideramos que la estructura, como le llaman la obra negra, está totalmente terminada. Solamente están haciendo adecuaciones los propios recintos para poder adecuar las cámaras de circuito cerrado, las oficinas, que consideramos, de acuerdo a la información que obtuvimos de ahí, de gente contratista de parte de Sedena, estarían terminando a más tardar el 31 de marzo, pero no queriendo decir que no puedan recibir carga. Ya hay situaciones en la cual eso lo estaban comentando, pero todo va a ir evolucionando como cuando te cambias de casa, ¿no? Al final del día, poco a poco vas a ir adaptando estos espacios, pero el aeropuerto terminado en los almacenes, en la obra negra ya está, solamente faltaría el equipamiento de estos, ¿no? Pero consideramos que, bueno, ya está anunciando el presidente que va a estar presente el 28 de febrero con un vuelo de Cincinnati, Ricardo, que comentábamos hoy en la mañana, que lo opera Cargojet, que es la línea que lo va a tener de Cincinnati y que opera de DHL. Entonces llegará el 28 y así sucesivamente se va a ir sumando conforme vaya pasando el tiempo. Otra pregunta es, ¿qué tiempo convivirán los dos aeropuertos? Que siguen existiendo los dos aeropuertos. ¿Tenemos una fecha? ¿Qué sabemos? ¿Qué le podemos decir a nuestros auditorios? Bueno, te puedo decir que hasta hoy la información que tenemos, no tenemos una fecha concreta para decir cuándo termina la vida del Aeropuerto Internacional Ciudad de México Benito Juárez. Pero sí te puedo decir que conforme vayan avanzando y evolucionando la estructura, tanto en la sala de pasajeros como en la de carga, que la de carga está sobrada, lo hemos vivido, lo hemos visto en cuanto a la estructura, pues eso va a irse dando conforme al tiempo y que sea operativo, en este caso, la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Correcto. Y una última pregunta frecuente que tenemos aquí. ¿Qué está haciendo Ocampo para la migración al AIFA y en qué tiempo aproximado podemos estar ya haciendo operaciones en el AIFA?
Bueno, ahorita le están dando preferencia a aquellos trámites para poder tener la certificación y poder operar como agente online en la aduana del aeropuerto Felipe Ángeles. Nosotros ya iniciamos ese proceso y consideramos que no más de 2 meses estamos ya aproximadamente operando para darles el servicio a nuestros clientes en ese sentido. Tiempo que es equivalente al tiempo que se van a tardar ellos en operar. Si bien es cierto, ustedes comentaba el licenciado Ricardo Hernández, el decreto presidencial que se publicó en el turno vespertino, maneja 108 días hábiles. Esto quiere decir que 108 días hábiles para que los permisionarios dejen de aterrizar en el aeropuerto se cumplen, por decir una fecha aproximada, finales de junio, principios de julio, ¿no? Unos hablamos del 5, del 15, pero hay que considerar los días inhábiles como la Semana Santa y el 5 de febrero. Pero consideramos que en esa fecha es tiempo suficiente para que se haga la estructuración y los vuelos de carga, regular o no regular, solamente de carga, aterricen ya en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y como bien dice Ricardo, necesitamos nosotros investigar eso. Antes no lo hacíamos. ¿Por qué no lo hacíamos? Porque no nos interesaba realmente que llegara a cualquier otro aeropuerto si marcábamos que era Ciudad de México en la guía aérea. Hoy en día, como dice Ricardo, hay que hacer un trabajo con el proveedor, con el forwarder, con la propia línea y saber qué tipo de avión van a mandar mi carga. ¿Es muy difícil? Pues no, el forwarder tiene acceso a esa información y si no, a través del proveedor de acuerdo a la carga para ahora sí que determinar y hacer un despacho eficiente y sobre todo que no tengamos complicaciones en ese sentido, ¿no? Correcto, pues hasta aquí cubrimos ya los puntos a modo